Muy buenos días, les damos la bienvenida a las redes sociales que van a ver este video. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula El cristiano y las pruebas de la vida. Así le vamos a llamar a este estudio. El cristiano y las pruebas de la vida. Y vamos a tomar lectura ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19, y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Hace 2 domingos iniciamos un estudio que se tituló ¿Por qué Dios permite la maldad, el sufrimiento y los problemas? O viceversa, ¿verdad? En el orden. Y vimos, para retomar este estudio que va relacionado con lo que vimos hace 2 domingos, este estudio, vimos de que cómo Dios permite ciertas situaciones en la vida de las personas, en las personas que son cristianas y no cristianas. Pero vemos de que en estos 2 estudios vimos de que Dios permite las circunstancias, y viéndolo de este enfoque, parece que Dios también a los que no son cristianos es aquella persona que tiene morando el Espíritu Santo dentro de él porque ha nacido de nuevo, se arrepintió, aceptó al Señor Jesucristo y nació de nuevo espiritualmente. Este tipo que, aún así, que Dios permite esas circunstancias, que permite la maldad, el sufrimiento, los problemas en la vida de todas las personas, tanto cristianas como no cristianas, nos dimos cuenta que Dios tiene un propósito, ¿verdad? De que por algo permite que vengan circunstancias difíciles, problemas, maldades, sufrimientos, enfermedades, cáncer, SIDA, etcétera, etcétera, a la vida de muchas personas que no son cristianas, pero que a la vez ellos dicen creer en Dios y en Jesús. La mayor parte de las personas del mundo creen en Dios y creen en Jesús, pero dicen, yo creo a mi manera. Están bajo una religión, ya sea testigos de Jehová, catolicismo romano, mormones, luz del mundo, etcétera, etcétera, todas las religiones pseudo-cristianas. Hablando de religiones, la palabra religión viene de la palabra latín religios, y significa ligar algo nuevamente. Cuando decimos que las religiones, todas las religiones excepto el cristianismo, que el cristianismo no es una religión, las religiones quieren unirse con Dios
unirse, ligarse con Dios, pero a través de doctrinas y mandamientos de hombres, de sacramentos, de mandamientos que no están en la Biblia, de dogmas, ¿verdad? Culturas, tradicionalismo, paganismo, inclusive, porque es ahí donde las religiones, al desconocer la Biblia, y ellos podrán decir, creemos en Dios y hablamos de Jesús, sí, pero no hablan del Jesús y del Dios de la Biblia. Entonces, esas personas quieren unirse con Dios a través de una religión de las cuales ya mencioné, y no lo hacen a través del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. ¿Qué es la religión? La religión es el intento del ser humano para llegar a Dios. Va otra vez. Las religiones es el intento del ser humano para acercarse a Dios. El cristianismo es la iniciativa de Dios para llegar al hombre. Y eso es lo que dice la Biblia. Que Dios, siendo espíritu, porque Dios el Padre es espíritu, no tiene cuerpo, Juan 4:24, pero se hizo hombre, se tuvo que hacer hombre, bajar a la tierra para identificarse con la raza humana y hacer clic con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y es Dios el que manda a su Hijo, esto está en los Evangelios y todo el Nuevo Testamento, para que el hombre pueda llegar al Padre a través de Jesús. Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Es Jesús entonces el puente, la escalera para llegar a Dios. En Génesis 11 comenzó rápidamente que los hombres querían acercarse a Dios y quisieron construir una torre grandísima que llegara al cielo. Y cuando ve ahí Dios que están haciendo ellos, la raza humana, queriéndose acercar a Él, ¿qué pasó? Destruye la torre y les cambia el idioma a todos. Porque ahí vemos el origen de que Dios quería poner la iniciativa, las instrucciones, cómo se iban a acercar a Él. Dios manda a su Hijo, entonces es Dios el que pone la escalera, el camino, el puente, por así decirlo, para llegar a Él. Y es ahí donde las religiones surgen de la mente humana. Todas las religiones que mencioné, tanto catolicismo, rápidamente comenzó con un imperio político de Constantinopla, un emperador romano, da la vuelta en el año 350 y de un imperio político pasa a ser un imperio religioso, le dan la vuelta a la tortilla y de ahí del año 350 hasta nuestras fechas se convierte en el Vaticano, que según el Papa es el representante de Cristo en la tierra, y es mentira. La Biblia dice que el representante de Cristo es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, 15 y 16. El Espíritu Santo dice, Él los guiará a toda verdad. Los mormones, José Smith, también se le aparece el ángel Moroni, que no fue un ángel de Dios, fue del diablo, fue engañado, que escribió lo que el ángel le dictó, le escribe en unas tablas, las traducen al griego y de ahí sacan el libro del Mormón. ¿Sí? Y los testigos de Jehová, por un hombre llamado Carlos Russell, que en 1800 y cachito, donde los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová surgen en el año 1800 para acá. Usted lo puede investigar en Google, en ahí la historia, y usted le escribe cuándo se fundaron los mormones, cuándo se inició los testigos, cuándo todas las religiones, la luz del mundo por estos hombres ahorita, que uno de ellos está en la cárcel, está en proceso, y todas las religiones tienen su origen en la mente humana, fueron fundados por un hombre, y eso es antibíblico, no está en la Biblia, porque el cristianismo no fue inventado por un hombre, fue
inició la iglesia, nace la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2 por el derramamiento del Espíritu Santo, que entró a los 120 hombres que estaban ahí, y en ese día tiene que leer Hechos capítulo 2, ahí nace la iglesia, ¿verdad? Con la predicación de Pedro, el primer sermón que se avienta el apóstol Pedro, se convierte en 3,000 personas, se bautizan, y ahí nace la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo no la inventó ningún hombre, fue el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés. Pentecostés en el griego significa 50. A los 50 días de la resurrección de Cristo viene el Espíritu Santo. Y ahora es por la predicación de la palabra que las personas que reciben a Cristo, el Espíritu Santo entra a sus corazones, y ahí es donde nace de nuevo la persona que invitó por primera vez a Jesucristo. Ok. Entonces, vemos ahí por qué hago este preámbulo, para que la gente que nos ve entienda de que aún así ellos, en creer en Dios a su manera o en la religión en que se encuentren, Dios permitió todos los sucesos que hayan venido a su vida. Muchas personas, ahora que se han convertido al Señor, hemos visto muchos testimonios de personas que no eran cristianas, dentro de ellas me encuentro yo, y todos los que estamos acá que no éramos cristianos. Muchas personas, aún así, Dios tuvo que tratar con ellos y permitir que vinieran esas cosas a su vida, porque los ama, nos ama. Somos la máxima creación de Dios, el ser humano es la máxima creación de Dios, a su imagen y semejanza, que Dios nos ama. Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Dios aún así ama a las personas malas, que se portan mal. Y nosotros las vemos en las noticias y dijéramos, híjole, de verdad que estos no merecen vivir por las atrocidades que viven. Y Dios en su corazón se duele, se entristece ver a su raza humana caída y que otros se portan mucho más mal. Haga de cuenta que el padre de familia o la madre que tiene un hijo rebelde y que llega el hijo y lo patea a la madre, le dice groserías, o el hijo al papá viene y le quiere pegar, etcétera, etcétera. Y la madre y ese padre sufren dentro de ellos, porque aún que sí ven de rebelde al hijo, y andan en la calle, andan de vagos, son marihuanos, o la hija es prostituta, etcétera, los padres están sufriendo dentro. Y aunque venga el hijo a quererle pegar, o en la rebeldía en que están, uno los ama. Y lloramos, y lloran los padres. Así es Dios. Así es Dios, con toda la raza humana. Entonces, Dios en la misericordia, a todas esas personas que nosotros, nuestra perspectiva es no merecen vivir, Dios está siendo paciente. Paciente, paciente, paciente. Nuestra familia que no se convierte y no quieren convertirse, Dios está siendo paciente, está deteniendo el hacha del juicio por la oración de nosotros. La Biblia lo dice, que no les ha venido el juicio a nuestros hijos que no quieren nada con el Señor, no se quieren congregar, no quieren tomar en serio a Dios, no quieren convertirse de verdad. Dios detiene el juicio por la oración de sus padres, por la intercesión de algún familiar que es cristiano. Por eso los viernes nos reunimos a orar, a interceder por nuestra familia que no es convertida al Señor, por todas las necesidades, por los demás hermanos que en verdad no pueden, que quisieran venir, pero no pueden. Y aquí estamos orando. Entonces, a esas personas de que dicen amar a Dios, Dios permite, ahora sí, de acuerdo a las dos prédicas, ¿por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento? Dios permite que vengan a esas circunstancias para ver si así se vuelven a Él, aunque no sean cristianos. Como les conté un testimonio de una persona que se enfermó en silla de rueda, no puede moverse, no quiere. Vienen y le hablan de Cristo, le envían palabra de Dios a su WhatsApp, le envían los links de las prédicas, le dan una palabra, un consejo y nada más dice, gracias. Pero no pregunta, oye, no es más agradecida decir gracias por lo que me envías. De verdad,
Acabo de ver la prédica que me acabas de enviar. Me sirvió mucho. Empecé a entender muchas cosas. ¿Dónde te congregas, amigo? ¿Dónde te congregas, amiga? Me gustaría ir. Porque he entendido de que sobre lo que tú me enviaste, ahora entiendo la situación en que estoy, lo que estoy pasando, por qué vino a mi vida, por qué me están sucediendo estas cosas. Ahora lo estoy entendiendo, pero ni siquiera esa humildad tienen de decir gracias y te pido por favor que me sigas enviando mucho. Ahora, nuestra obligación es predicar y dar el testimonio, seguir enviando hasta el día que ellos te digan, ya no me mandes nada, por favor, o te bloqueen en Facebook o en WhatsApp. Ahí, que Dios los bendiga. Pero nosotros cumplimos lo que nos mandó Dios, a dar testimonios, Hechos 1:8, y me serán testigos. Entonces, aún así que Dios permite todas esas circunstancias en las personas no cristianas para llamar su atención. Muchas se convirtieron, hemos visto muchos testimonios, ¿verdad? Como el testimonio del hermano Fernando Napauri, que era homosexual, transvesti, se prostituía, se operó los órganos, y lo digo muy libremente porque ahí está su testimonio. Y ahora él después de que recibe a Cristo, empieza a ser transformado. Ahora, después de llegar un largo proceso, se convierte a Cristo, vuelve a su origen, Dios lo regresa a su origen, que el diablo lo había desviado, regresa a su origen, y ahí es donde él empieza a dar testimonio. Después de unos años, no fue de la noche a la mañana ni meses, fueron como 10 años que Fernando Napauri estuvo en procesos de restauración. Un día, él siendo ya transvesti homosexual, llega su esposo, otro hombre que era su esposo, y se fue de viaje, regresa, y cuando regresa, Fernando Napauri ya había recibido a Cristo, había entrado el Espíritu Santo en él. Cuando viene el esposo y lo quiere saludar de beso, como costumbre de las parejas, momento. ¿Y qué te pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Te quiero decir algo, tú y yo ya no podemos seguir viviendo juntos. ¿Pero por qué si yo te amo? Sí, pero tú sabes bien que yo también soy hombre. Y ahí empezó el rechazo. Se separa y empieza el proceso, tiene que ver todo este testimonio, está muy bonito y tremendo, hay mucha bendición ahí. Hasta que fue un proceso que fue entendiendo la palabra, y después de un periodo de aproximadamente de 10 años, ahora él es pastor. Y ahora, imagínense, tiene su esposa. Ya no tiene miembro, pero la persona que se quiso casar con él lo aceptó, porque Dios lo hizo, para demostrar al mundo que solamente Dios puede regresar a su origen lo que el diablo quiso echar a perder. De verdad, ahí es donde vemos, wow, estos testimonios valen la pena verlos, porque vemos que Dios tiene el poder para regresar al hombre. Pero tenemos que ser humildes. Todas las personas que padecen algún sufrimiento, que están en alguna situación difícil en estos momentos, les recomiendo que escuchen estos mensajes que vamos a estudiar estos 2 domingos. Y ahora vemos aquí que iniciamos a esta serie del cristiano y las pruebas de la vida. Ahora vemos que ya que nos convertimos a Cristo, ahora también vienen ciertas pruebas que solo, conforme vamos a ir viéndolo, solo cuando ve que son necesarias, Dios las permite y nos pone a prueba porque Él cree que en verdad lo necesitamos. Muchos cristianos no han entendido la vida cristiana, y algunas personas que se conviertan a Cristo o empiezan a congregarse, piensan que en el asistir a una congregación cristiana se van a acabar los problemas, la vida va a ser de color rosa, peace and love, como este famoso dicho, que todo va a ser prosperidad, bendición y bendiciones, etcétera, etcétera. Y claro, sí, ese es el propósito de Dios, que Él nos quiere bendecir, nos quiere que nos vaya bien, que no nos falte nada. Ese era el propósito de Dios cuando sacó
al pueblo de Israel de Egipto. Ellos estaban esclavos, literalmente esclavizados. Nosotros también estábamos esclavos espiritualmente en Egipto, que es el mundo. Egipto en la Biblia era una ciudad pagana, idólatra, mala, perversa, que el faraón los chicoteaba a todos los judíos ahí, que todavía no eran nación de Israel, todavía se estaba formando ahí dentro de Egipto. Dios permitió que se reprodujeran cuando salieron, cuando entraron a Egipto, más bien por Josué. Eso está en Génesis 40 en adelante, al 50. Y cuando Dios dice que los va a sacar de la esclavitud, de donde estaban, que les iba mal, Dios agarra, en su misericordia, manda un libertador que es Moisés. Y Moisés es un tipo de Cristo, que nosotros estábamos en el mundo esclavizados espiritualmente, en el pecado, en la maldad, en la idolatría, en el paganismo, muchos cautivos en el alcohol, en las drogas, en la homosexualidad, en la prostitución, etcétera, etcétera. Viene Dios, saca del pueblo de la esclavitud y les promete: yo los voy a introducir a la tierra prometida, que es Canaán, donde fluye leche y miel, donde les va a ir bien, yo los voy a bendecir. Y empieza a dar sus leyes, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todos esos libros, que es la ley de Moisés, les dice: si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes me desobedecen y se rebelan contra mí, yo los voy a maldecir. Y la palabra maldición o maldecir en la Biblia es no avanzar, quedarse estancado. Y parece que también hay muchos cristianos que están en esa condición. No avanzan ni espiritualmente ni materialmente. ¿Por qué? Porque no hay obediencia en sus vidas. Entonces, muchos cristianos dicen: bueno, si Dios es amor, ¿por qué permite que haya venido a esto a mi vida ahora que soy cristiano o cristiana? Si Dios es amor, ¿será que me ha abandonado? ¿Será que nos ha abandonado o ya no nos escucha? Porque yo pensaba que la vida cristiana iba a ser de bendición. Y ya lo dije, sí, ese es el propósito de Dios. Pero ¿por qué a veces nos estancamos y no podemos ver la gloria de Dios, las bendiciones de Dios que Él quiere darnos? Porque nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. No obedecemos. Y es por eso que es muy importante que en las iglesias cristianas se tengan que dar enseñanzas bíblicas. En todas las iglesias sanas de Dios se enseña la palabra, se tiene que enseñar la palabra, tiene que haber una enseñanza todos los días de congregación. No se puede agarrar todos los domingos y cultos de sanidad y cultos de liberación y vengan por su milagro y venga y traiga a su enfermo. Eso no es el evangelio. Les presentan un evangelio diferente al que la Biblia dice, y viene la gente, trae a su enfermo o viene enferma, pasa al frente y no recibe sanidad. Algunos sí. Tampoco vamos a negar negar lo que Dios se manifiesta. Sí recibe, pero para que quede testimonio que Dios está en todo tiempo, en todo lugar. Y algunos no. Pero aquí recibieron la sanidad de los que llegaron y nunca más vuelven a la congregación. Y eso está en la Biblia, en Lucas. Que de los 10 leprosos, nada más uno regresó a darle gracias al Señor. Y los demás, bien, gracias. Así están las personas. Quieren las bendiciones de Dios, quieren que Dios los bendiga, que les vaya bien, que los sane, pero no quieren el compromiso. Piensan que con venir una vez al mes, una vez de vez en cuando, etcétera, etcétera, ya parecen como los religiosos. Nada más llegan el domingo a persignarse y a que les echen agua bendita y ya con eso cumplieron. Y toda la semana, nada.
ningún momento a solas con Dios. Toda la semana no hubo una lectura de Biblia, no pasaron en la palabra de Dios leyendo, etcétera, etcétera. Y vienen hasta que se les da su gana y quieren recibir las bendiciones de Dios, cuando Dios dice que el día domingo es el primer día de la semana, no el lunes, el domingo inicia la semana y Él quiere la preeminencia, el primer lugar en todo. Es por eso que las iglesias se congregan mayormente el día domingo, porque cuando el cristiano va aprendiendo, va conociendo, entiende que él le tiene que dar lo primero en su vida al Señor y primeramente en su presencia. Siempre lo hemos dicho, después de la congregación tú eres libre, te puedes ir a pasear donde tú quieras, pero en la mañana le diste la preeminencia a Dios. Y así sucesivamente. Ahora, muy bien. Cuando a veces vienen estas circunstancias a nuestra vida, empezamos a hacernos estas preguntas, ¿por qué Dios permitió? Vamos a ver unas historias y vamos a ver unos pasajes donde sucedieron cosas de creyentes y creyentes verdaderos, como el libro de Job. Y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué ahora que me empiezo a congregar me empieza a ir mal? ¿Por qué me sucedió esto? Porque hay algo, siempre hay algo, por eso leímos acá, que dice Pedro, comienza que no nos sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevivido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué permite Dios que ahora que somos cristianos vengan ciertas pruebas a nuestra vida? Dios es un Dios sabio, infinitamente sabio. Y es ahí donde cuando entendemos y pasamos estas pruebas, vemos la supergracia de Dios y damos gloria a Dios porque entendemos que en verdad era necesario que pasaran estas cosas en nuestras vidas. Había un hombre que era millonario. Esta es una historia para ilustrar. Era millonario, empresario y tenía una hija única, una muchacha como de 12 años. Y este hombre le daba todo a su hija. La tenía como una reina. Pues claro, ¿verdad? Tenía dinero, no era cristiano, obviamente. Y un día sucede una tragedia, que se muere su hija en un accidente trágico, una jovencita. Este hombre era la única hija que tenía, que había podido tener. Él tenía mucho dinero. Y como no era cristiano, empezó a hacer como la mayoría del mundo hace. Se fue al alcohol, a la perdición. Empezó ahí a caer en el alcoholismo, en una depresión, al ver el diablo esto, de aquí te quiero papá, sí, te quería yo agarrar. Lo empieza a sumergir en una depresión de alcoholismo, por su estado en que vivía, empieza a perder todo, las empresas empiezan a quebrar, ya no estaba presente, le empiezan a robar, empieza a perder todo lo que tenía. Pero eso, antes de que pasara esta desgracia, le pregunta a su hija, hija, ¿cómo te sientes de tener un papá así como yo? Y la hija contesta, papá, la verdad estoy muy contenta, porque todas mis amigas en la escuela me envidian, porque yo tengo un papá muy rico que me da todo. Pasa la tragedia, se muere esta jovencita, este hombre cae en depresión, empieza en alcoholismo, empieza a perder todo y llegó al punto que tocó fondo, como dicen,
que andaba en la calle errante, ya perdido, como esos teporochos que ustedes llaman, ven todos sucios y solo andan ahí. Y un día andaba en la calle y anoté esto que me llamó mucho la atención, que anoche que estudiaba, que iba un día pasando por una calle y ve que estaban sacudiendo los granos. ¿Qué quiere decir? Algo así que cuando la mazorca lo desgrana. O el frijol, cuando lo recogen, lo echan en una tela tipo malla para que vaya cayendo toda la basura y vaya quedando lo más limpio, vaya cayendo las basuritas, la tierra. Así lo hacen con los granos y los están sacudiendo, los envuelven y les pegan, los azotan. Y este hombre va pasando y dice, oye, ¿por qué estás azotando esos granos? Él no sabía, no pensaba. Y la respuesta fue que le dijeron estas palabras. Para que sea más blanda, la primera respuesta que le dan es, para que no se pudran. O sea, ¿qué estaban haciendo con los granos? Limpiándolos. Sígame con cuidado para que entienda el mensaje. Limpiándolos. Y le contestan, él pregunta, ¿por qué hacían eso? Y dice, para que no se pudran. Sigue su camino. Entonces ve que estaban cortando aquí unas sarmientos, váyase por un viñedo. Y cuando pregunta esta persona, ¿por qué atormentas esos sarmientos? O sea, ¿por qué tienes que estar arrancando y arrancando y arrancando y arrancando? ¿Por qué no los dejan en paz? Se ven muy bonitos, ahí colgaditos, las uvas moraditas, etcétera, etcétera. Entonces le contestan y le dan la segunda respuesta. Para que den una cosecha buena y abundante, le contestó el obrero. Él no entendía. Siguió su camino y más adelante ve, él cuando ve que en estas tres respuestas que le dan, en la última respuesta que le dan, al ver que están atormentando estos sarmientos, le contestan así, para que den una buena cosecha y buena y abundante. En la segunda respuesta le contestan, para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia y de sol. Las tres preguntas van así, en orden. Para que no se pudran, para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia. La tercera, para que den una buena cosecha, buena y abundante. Entonces, él meditando en estas tres preguntas, como que de repente, capichen, viene a su mente y entiende esto. Con lo que él había pasado en su vida, al no ser creyente, dice estas palabras. Viene de repente, empieza a meditar y cae de rodillas y dice estas palabras. Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra. Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando. Y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto. Ayúdame a someterme a ti, a tu mano fuerte, para llegar a un buen siervo y que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. Vamos a las prédicas anteriores. De esta tragedia que había perdido a su hija, surgió algo bueno. Todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Este hombre, después de andar perdido, llega a entender por Dios. Eso fue Dios, el Espíritu Santo, aún así sin ser cristiano, en su misericordia, viene a su mente y todas esas cosas que él había visto y no entendía, viene como dice Eureka, ahora entiendo. O sea, que Dios
ahorita me está revelando que todo lo que yo pregunté es mi vida. Que Dios permitió. Porque si yo hubiera seguido siendo rico, teniendo mi hija, dándole todo a ella, nunca y hubiera llegado a este punto donde Dios me quería traer para que yo cayera de rodillas y rendirme a Él. Porque Él creía en un Dios a su manera. Así como esta persona que no era cristiana, en esa historia, en ese enfoque, así Dios permite que nosotros de la nada a veces surjan circunstancias que nunca lo esperábamos. ¿Qué tal que ahora siendo cristiano, de repente te dan el diagnóstico, ese estudio, y que te digan, de repente usted tiene cáncer, usted tiene VIH, usted tiene cáncer de mama, usted tiene cáncer en la matriz, usted tiene esto. Y aunado a eso, que te digan, le queda tiempo, poco tiempo de vida, 6 meses, ¿cómo te sentirías? Nos desmoronaríamos. Pero como seres humanos, no aguantaríamos cierta circunstancia. Algunos sí. Vendría la tristeza, pero no los va a tumbar a la lona, como lo hizo con Job. Job no se vino a la lona. Sí, cayó su semblanza, pero nunca negó a su Dios. ¿Y qué haríamos? Que ahorita todos estamos bien, los jóvenes, porque aún los jóvenes, Dios los mete al fuego. Porque sabe, solo Él sabe que lo requieren. Porque Dios en la misericordia, aún con los jóvenes, tiene que tratar cuando ya los tomó por hijo. Cuando alguien lo toman por hijo, Dios tiene que tratar con él. Porque Dios al que ama, disciplina. Y si nos disciplina, ahí tenemos que dar gracias a Dios y darle la gloria, porque ahí nos damos cuenta que somos hijos de Dios. Y por lo menos, si somos hijos de Dios, entonces no nos vamos a ir a condenación cuando moramos. Y por eso tiene que tratar Dios con nosotros, porque nos ama. Y es por eso que dice aquí que no nos sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. O sea, imagínense que todo va bien ahorita, tu negocio va bien, tu vida está bien, tus hijos, tu trabajo, ahí la llevas día tras día, vamos al día, como dicen, y que de repente, como cosa extraña, ¡fum!, venga algo en nuestra vida. Que tu hijo tuvo que ser disciplinado por Dios. Que ya te corrieron del trabajo. Que ya perdiste tu negocio. Tronó. Algo pasó. Hubo problemas. Que Dios permitió que sufrieras un accidente. Y en ese accidente quedes inválido y no poder trabajar. Y para acabarla de amolar, tú eres el único o la única que lleva el sustento a tu casa y no poder trabajar porque todos dependen de ti. ¡Qué situación! Y que los hijos estén estudiando. Al no poder trabajar yo y no haber ingreso, todo se viene abajo, la familia entera. ¿Y qué vamos a hacer? Los jóvenes cristianos
tendrían que dejar su carrera para poder ayudar a los papás. Y más si ya están grandes. Y no haber solvencia, no hay para comer. Entonces, tendré que dejar de trabajar para ayudar a mis padres, o a mi madre, o a mi padre, en caso de los que enviuden. Porque no podría ser justo que ellos estén viendo la situación así, y si son cristianos van a entender y decir, más adelante Dios me volverá a proveer para que yo continúe con mi carrera. Pero mientras tanto, tengo que honrar a mi padre y a mi madre para que los días de mi vida se alarguen. Hay madres y padres que desviven por sus hijos porque se han hecho un ídolo de ellos. Yo conocimos unas personas que conocimos de que prestaban, se endeudaban porque la niñita o el niñito querían estudiar fuera del estado. Otra carrera de la High Society. Y ahí estaba la mamá, presta y préstamos, sacando préstamos y préstamos y préstamos, y ella no avanzaba porque la niñita y el niñito quería hacer su capricho, que quería tal carrera en tal estado o hasta en los Estados Unidos. Y eso no es así. Porque Dios no nos mandó a estar viviendo de esa manera, que tengamos que estar martirizándonos mentalmente, estar pensando cómo le vamos a hacer para que mi hijo termine su carrera. Siempre y cuando las cosas vayan bien y todo se dé, si no somos de la High Society, entonces se tienen que acoplar nuestros hijos a nuestro presupuesto, a lo que está establecido aquí. Ahora que si Dios te da en abundancia y eres rico y tienes dinero, o los cristianos empresarios que tienen, y Dios no está en contra de las riquezas, al contrario, le dice a Pablo, a los ricos diles que sean dadivosos en buenas obras. Que en esa proporción que Dios les da o que tiene, en esa proporción le den a Dios y pueden tener a sus hijos en las mejores escuelas pagadas, etcétera, etcétera, porque Dios les está dando, y como ellos están dándole a Dios en esa proporción, es ahí donde Dios llega a ese punto de nuestras vidas donde Dios nos empieza a dar y a dar, porque ha encontrado a una persona a quien darle más, porque esa persona siempre va a estar sembrando en el reino de Dios. Haced tesoros en el cielo, dice Jesús. No hagan tesoros en la tierra, porque aquí todo se va a quedar, todo se va a podrir. Pero lo que hagan en el cielo, para el cielo, en esto entiéndase por la obra de Dios, que es celestial, que es espiritual, pero si estamos terrenalmente ahorita, todo va a ser recompensado. Entonces, de repente estamos bien y que de repente, ¡fum! Nada más, cuando lleguemos a la vida de Job, esto va a ser en la segunda parte, que te den la noticia de 4 tragedias en un solo día, ¿qué haríamos? Muchos que se dicen ser cristianos agarrarían una soga y se colgarían. Agarrarían una pistola y ¡pum! Ahora que vino el pico de esta situación mundial, de esta pandemia, en las redes sociales estuvimos viendo que pastores se estaban suicidando. ¿Cómo es posible que un cristiano o pastor se quite la vida? Es que porque el diablo llegó y lo arrinconó entre la espada y la pared, y aquí ya no te me escapas, le dijo el diablo. Y como no eran llamados por Dios, eran pastores que se metieron
al ministerio con otro motivo, no aguantaron la prueba, el problema, la situación. No sé si ustedes se enteraron, ahí estaban en las redes sociales de Centroamérica, más de Centroamérica, que ya, yo nada más por lo que supe, 3 pastores se suicidaron. En la farándula había un artista que estaba en un grupo ahí en los 90s, que ahí en el Pico no tenía, supuestamente, estuvo en un grupo muy famoso, les fue bien, hicieron dinero, etcétera, etcétera, en los 90, y cuando acaba el grupo, ya saben que sus grupos tarde o temprano acaban, se queda, no tuvo la habilidad o la inteligencia de ahorrar, a poner un negocio, pensó que toda la vida iban a seguir en gira, y que viene esta situación, y que de la nada, un día vemos en las noticias, ahí en la farándula, que se suicidó. Que porque estaba muy difícil su situación en ese instante. Si nosotros vimos que durante ese tiempo, por lo menos la iglesia no se quedó sin comer, o se quedaron sin comer. El negocio bajó, claro, bajó, pero aún así, ahí la llevábamos, al día, recibíamos el pan de cada día, como dice Mateo 6. Había un hombre muy exitoso en las películas, es Robin Williams. ¿Cuántos vieron algunas películas? A mí me gustaba, ¿o qué? Era garantía sus películas, ese hombre hacía buenas películas. Robin Williams, es que era garantía en el cine aquel tiempo para ir a ver una película de él. Este hombre hizo una película muy famosa que se llamó Patch Adams, no sé si algunos lo vieron. Se trataba de un médico que hacía reír a los enfermos en que estaban en fase terminal. Y llegaba él con esa famosa método que usan los médicos ahora de la risa, tiene un nombre. Risoterapia, gracias. Y empezó a usar ese método él. Él le funcionaba. Les daba un poquito más de larga de vida a los pacientes, porque obviamente que entre un paciente, entre más deprimido está, más rápido se va. Porque el diablo es lo que ha querido, llevarlo así, a ese nivel. Resulta que este hombre tan famoso, que estaba en su apogeo, unos años después, pasando, creo que fue en la pandemia, aquel hombre que hacía divertir en sus películas, reír, etc., y terminó con broche de oro en esa película que fue una de las últimas, que estuvo muy bonita, agarre que un día se suicida. Y dice uno, bueno, ¿cómo es posible que ese hombre, que supuestamente detrás de cámaras era feliz, era una estrella de Hollywood, etcétera, etcétera, y cuando vemos en las noticias que se suicida, ¿qué pasó? ¿Acaso no es lo mismo que les pasa a todos los artistas y famosos? Que mientras estén en el escenario, ven la multitud, lleno el estadio, se sienten dioses porque están recibiendo la gloria de los hombres, los aplausos, vayas y entiéndase esto. Y cuando llegan a su camerino o al cuarto de su hotel, se sienten los más tristes, los más solos, y lo que llegan primero, muchos de ellos llegando al cuarto, el pasón. Porque no soportan estar en sus 5 sentidos en esa soledad de tristeza, cuando 5 minutos antes se sentían dioses. Y esto lo vemos, que el hombre, el ser humano, no está preparado a vivir alejado de Dios o sin Dios, porque nos hacemos dioses. Pero cuando estamos solos, se sienten deprimidos, que de nada les valió el éxito que acaban de tener 5 minutos antes, agarran un whisky, un tequila, tanto que hubo uno de ellos, rock and rollero Elvis Presley,
que en su juventud era un hombre muy guapo. Hacían colas las mujeres en los 70s para que, imagínense, Elvis Presley cada vez que llegaba a un concierto en su camerino, hacían colas, casi 1,000 mujeres queriéndose pasar a tomar una foto con él, abrazarle, como sigue siendo hoy en día. Y este hombre era de padres cristianos, conocía la Biblia. Usted lo puede investigar en Google, la vida de Elvis Presley. Un día llegó al éxito, llegó a la cima, que llegó a tener muchos carros Cadillac en ese tiempo, que las defensas de esos carros viejitos, que ahora son como reliquia, eran de oro puro, chapados de oro y carros, 10 carros por aquí y 10 carros por allá, colección de carros. Y lo tuvo todo Elvis Presley. Y el día que se muere de una sobredosis de droga. ¿Y qué creen? Según la historia y los comentarios, con la Biblia abierta. Queriendo Elvis Presley, tal vez en su momento, porque de seguro lo llevaban a la iglesia desde pequeño. Porque sus padres eran presbiterianos. Lo encuentran en la Biblia, con la Biblia abierta y él embrocado en el plato de su sopa. Así. Manchado todavía de por acá de ese polvo blanco. Qué triste y lamentable, ¿no? Que después de tener el éxito que tuvo ese hombre y muchos más, como dicen los evangelios, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y al final perdiere su alma? Y así muchos famosos y artistas conocidos, como este hombre que murió hace 3 años, Juan Gabriel también, que llegó a la cima y que de la noche, de un día para otro, paro cardíaco. Jenny Rivera se sube en el avión. ¿Y quién se iba a imaginar que era la última vez de regreso de un palenque? ¡Fum! El avión a pico. 270 millones de pesos dejó. ¿Y para quién iba a ser? Como dicen los evangelios. Necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Y lo que tú has hecho, de quién será? Y dicho y hecho, los hijos de estos famosos, después, días después, como los hijos también de José José, estaban como alacranes peleando la herencia. De nada sirvió amontonar y al final para los hijos, para que se estuvieran como alacranes peleando. Por eso dice Dios, no amen al mundo, porque los que aman las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Los pensamientos se refiere, la vanagloria, ¿verdad? Y es aquí donde entendemos que de repente vienen cosas que no lo esperábamos. Les conté hace tiempo que conocimos unos pastores, se precipitaron, se estaban congregando, 2 años de convertido. Agarran, pensaron que ya sabían mucho, que ya estaban preparados, se salen de la congre y empiezan a poner una célula en su casa. Y como vieron que ahí iba crecieron, dijeron, no, pues Dios está con nosotros. 2 años de convertido. Cuando ven en su casa, agarran y ya van y rentan un local más grande, le pagan a un falso profeta, que nosotros estuvimos presentes porque los conocimos, nos invitaron y fuimos. Le pagan a un falso profeta de Centroamérica, viene y los viene a ungir como pastores.
cuando la Biblia dice, y lo vemos, que la delegación de autoridad viene de pastor tras pastor, tras pastor, tras pastor. Simplemente Moisés y Josué. ¿Se acuerdan que lo leímos? Que en el último capítulo de Josué, Dios manda a llamar a Josué. El último, más bien, antes de morir Moisés, vas a poner las manos. Manda a llamar a Josué a la puerta del tabernáculo y vas a poner las manos sobre él y lo vas a ungir, dijo Jehová a Moisés. Y porque él va a meter al pueblo a la tierra prometida. Allí estaba. Y ahí es donde nos damos cuenta que todo tiene que ser delegación de autoridad, sujeción espiritual. Josué se sometía a Moisés. Moisés hace esto, vayan, tomen aquella colina, vayan y averigüen la tierra. Y sí, mi general, sí, mi comandante, lo que usted diga. Y se sometían y se sometían. Y ahí son de Dios. Y vemos, se los he dicho, se los he enseñado, que muchos están en observación. ¿Quiénes son los que se están sometiendo? Para llamarlos más adelante a otro nivel de liderazgo. Vemos que con ese ejemplo en la Biblia, estos hermanos hacen todo lo contrario. Estoy hablando sobre las pruebas como cristianos. Estoy poniendo ejemplos, ilustrándolo, para que lo que vamos a desarrollar ya lo entienda mejor. Empiezan ahí, bueno, vimos que la esposa empezó a llevar el matriarcado de la iglesia. Ella era la que predicaba, la que siempre estaba al mando, la que dirigía. El pastor de vez en cuando ya le daba más autoridad, ya se miraba, nosotros nos dábamos cuenta, el matriarcado. Y para acabarla de amolar, empezaron a meter falsos profetas, de los que tiran gente, de los que los tapan, les ponen un trapo encima, les ponen una almohadita, etcétera, etcétera. Y de repente, Dios quiera que el pastor, que si llega a ver esta predica algún día, con todo mi corazón, lo estoy diciendo, no para burlarme, porque ahora conocemos la palabra de Dios. Que de repente, de la nada, la esposa del pastor, cáncer. Y cáncer, y cáncer, y cáncer. Oración, nos tocó orar en la misericordia. Y de repente, se muere la hermana. Es posible que Dios en su misericordia se la prefirió llevar porque se iban a corromper más en la apostasía. Y en su misericordia Dios, que sabe todas las cosas del futuro, permitió eso para que no se perdieran por los que, eso lo digo, y la Biblia lo dice, que todos los pastores que caen en la apostasía y no se enderezan, no se arrepienten de volver a la senda antigua y se mueren, se van al infierno porque apostataron de la fe, metiendo a falsos profetas, a falsos apóstoles dentro de las iglesias, convirtiendo la iglesia ahora en una iglesia de la prosperidad. Que esos falsos profetas y esos falsos apóstoles que llegan, nunca van y predican el evangelio. Porque los profetas de Dios en el Antiguo Testamento era llamar al pueblo al arrepentimiento. Arrepiéntanse, dice Jehová. Si no viene esto y esto, juicio de Dios, juicio de Jehová vendrá si no se arrepiente. No, pero ahora los profetas, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer millonario, Dios te va a prosperar. ¿Cuánto quieren la bendición de Dios? ¿Cuánto quieren que Dios los bendiga? Amén, 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 amén. Y todo el griterío, pues claro, ¿quién no va a querer la bendición? A ver, ¿cuántos quieren cargar la cruz?
Ni uno. ¿Por qué no les enseñan a cargar su cruz? Porque han desviado el evangelio de Dios. Han convertido en las iglesias de la prosperidad. Pero algo tiene que pasar. Si son hijos de Dios, Dios les va a jalar las orejas. Y que Dios nos guarde. Y me guarde a mí. Yo sé, es lo que le pido a Dios. Guarda mi corazón, Señor. Por eso usted tiene que orar mucho por su pastor. El pastor es el que más necesita oración. Es la cabeza, el que más ataque tiene. Muy bien. Imagínense esa prueba de fuego. Esa sí fue prueba de fuego. Porque cuando alguien de la familia, la esposa o el esposo, se enferma de cáncer, de lo que sea, es un desgaste físico, moral, económico. Que hay que vivir en el hospital de noche y de día, turnándose, gastando extras y si no hay, a endeudarse. Cuando Dios a veces permite, porque viene una prueba de fuego, para que en esa prueba, como lo vamos a ir viendo, sean purificados como el oro y la plata. El oro y la plata es un material que usted conoce, vamos a verlo más adelante, que necesita ser pulido. Y es un material que viene crudo. ¿Han visto en las películas cómo en las montañas, en las cuevas se encuentran lingotes de oro, o encuentran paredes llenas de oro, como tipo rocas? Viene crudo, por decirlo, sucio, el metal. Lo que hacen lo funden en fuego. Y de ahí forman los lingotes de oro o los pedazos de oro. Ya se ven bien bonitos, brillosos y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así es Dios, con lo que vamos a ir estudiando. Dios permite el sufrimiento y las pruebas que vengan a nuestra vida porque hay algo en nuestra vida que Dios quiere limpiar. Hay algo sucio, hay algo que Dios está viendo que necesita ser pulido por tu propio bien. ¿Sabían que los artesanos que meten el oro y la plata al fuego, este es algo sorprendente, que cuando el platero o el artesano mete al fuego y está ahí en la lumbre quemándose, el artesano, mientras está ahí, guarda silencio y está observando. Y esa plata y ese oro no sale del horno hasta que esté bien pulido y bien trabajado y hasta que el artesano no vea reflejado su rostro en ese metal. Y así es Dios. Dios nos va a meter al fuego y nos va a pulir hasta que no vea a su Hijo realmente reflejado en nosotros. Imagínense si el oro y la plata hablaran, ¿qué dirían? ¡Ay! ¡Sáquenme de aquí! Gritar el oro y la plata, ¿verdad? Pues no salen hasta que el artesano se vea y ya parezca como en la plata. Ustedes lo han visto. Lo agarras un pedazo de plata, una charola o algo y te ves reflejado en él como un espejo, ¿cierto? Así es Dios. Y cuando Dios ve que hay algo que hay que ordenar, hay algo que a Dios no le agrada, que te ha hablado desde hace tiempo, te ha hablado y no has querido entender. A los que son recién convertidos, obviamente les da tiempo, paciencia, porque no saben, están ignorantes, están retomando su vida y les da chance. Pero después de un buen tiempo que ya absorbieron, conocieron la verdad, conocieron la palabra,
ya quedan bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tratar con nosotros. ¿Para qué nos mete al fuego Dios a veces? ¿O para qué nos hace pruebas? Bueno, en la escuela, el maestro, ¿por qué les hace examen a los estudiantes? ¿El maestro sabe qué tanto han aprendido? No lo sabe porque no es omnisciente, no es Dios. Les hace examen a los estudiantes para que vean qué tanto han aprendido y si van a pasar el examen. Y el estudiante se da cuenta en sí mismo si aprendió la materia o ha avanzado, y si reprueba es que no ha aprendido. El maestro en la escuela hace exámenes para que vea, él sepa, porque él no es omnisciente, sepa cómo van avanzando los estudiantes. Y los estudiantes se den cuenta en sí mismos que les falta aprender, que no han estudiado lo suficiente, que son muy flojos a veces, que no estudian, pierden mucho el tiempo en Facebook o en otros juegos que no les dejan nada bueno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 3:10. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Entonces, así como el maestro hace pruebas para saber cómo van los estudiantes, así Dios nos hace pruebas, nos hace examen, nos mete al fuego para probarnos. ¿Que acaso Dios no lo sabe? ¿Es que acaso como el maestro? Dios lo sabe todo. Entonces, ¿para qué Dios nos hace pruebas? ¿Para qué nos prueba? Nos hace pruebas para que descubramos nosotros mismos cuántas cosas necesitan ser purificadas en el fuego. Nada más. Dios ya la sabe. Sino que nos mete al fuego para que nos demos cuenta cuánta maldad, cuánta incredulidad, cuánta falta de fe. No has querido confiar en Dios desde hace tiempo que te convertiste y que se te ha enseñado la sana doctrina. Y no has crecido, te has estancado en ese nivel de fe. No crece, tu fe no crece. Entonces es cuando es necesario, porque si es necesario que vengan diversas pruebas, Dios nos tiene que meter. Porque la fe, Dios la valora como se valora el metal, el oro y la plata. Que el oro es uno de los metales más valiosos. Así considera Dios la fe, tan valiosa para Él. Entonces dice aquí Pedro que no nos sorprenda como si alguna cosa extrañase os aconteciese. No se sorprendan, o sea, que no digamos, caray, ahora, ¿por qué está pasándome esto? ¿Y cómo, si es posible, si yo estoy congregándome? Es más, estoy dando mis diezmos. Entonces, es más, me estoy discipulando. Estoy tratando de hacer lo que me dice Dios en su palabra. Entonces, ¿qué pasa, Señor? No se sorprenda. Porque aún así, haciendo estas cosas, cuando entiendas este mensaje, tú mismo vas a descubrir que hay cosas en tu vida que necesitan ser purificadas. Y el Espíritu Santo te lo tiene que revelar, te lo tiene que mostrar. ¿Cuáles son las cosas que necesitan ser quemadas en el fuego? Dice el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Voy a leer en lenguaje sencillo estos dos versículos. Dice el versículo 2 en lenguaje sencillo. El sufrimiento del cristiano, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren que cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. ¿Me está usted diciendo que yo me alegre, que yo esté contento? Oiga, ¿cómo es posible que me dice usted que yo me goce, que yo me alegre, si me acaban de correr de mi trabajo? ¿Cómo dice usted que yo esté contento? ¿O cómo es posible que Dios me diga que yo me alegre si me estoy divorciando? Si me acaba de abandonar mi esposa, si me acaba de abandonar mi esposo. Que yo esté contenta si mi hija ya se fue con un pelagato. O mi hijo ya agarró una filistea incircuncisa. ¿Y quiere usted que yo esté contento? ¿Qué dice en la Biblia? Gócense. Ay, caray. ¿Alguien podría hacerlo? ¿Podría ser así? Sí, hasta cuando entendamos el final de este mensaje. Porque en la carne, no. ¿Qué es lo que hacen las personas? Cuando les viene, las personas no cristianas, cuando no les viene un problema, una situación así, lo primero que corren, ¡fum! La botella, un tequila. Porque no pueden soportar, no pueden sobrellevar en sus 5 sentidos esa situación que ha venido a sus vidas. Ya sea agarran el tequila, un tequilazo, ¿sí? Un pasón, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esa droga tiene un efecto que ahora lo entiendo. La cocaína tiene un efecto que aparentemente es bueno y por eso lo consumen, que cuando la persona se encuentra en depresión, muy nerviosa, o no tiene el valor, como los artistas, jugadores, porque muchos deportistas les han hecho el antidoping antes de subir a la pelea, etcétera, etcétera, y ahí no pasan el examen, se han drogado, porque acelera el metabolismo, el sistema nervioso, que los pone pero al 200% a la persona, por decirlo. Los pone pero así. Y por eso las personas, cuando están así, con el efecto de la droga, tienen un valor, híjole, que le ganan a Satanás a veces. Que no le tienen miedo, que se ponen al tiro, que son, como dicen, rasquitas, se ponen al brinco y no le tienen ni miedo ni a las autoridades por el efecto de la droga. Se sienten cansados, que en una pelea sienten ellos que no van a poder rendir, vienen y ¡fum! Y que si los llegan a cachar en el antidoping, quedan expulsados, quedan vencidos. Y es ahí donde esas personas recurren a esto para fortalecerse. Y el cristiano, obviamente por el Espíritu Santo, no puede hacer esas cosas. Esas personas que no tienen el Espíritu Santo morando, no tienen el poder, Dios no les puede dar más allá, al menos que empiecen a ser humildes y a clamar y a humillarse delante de Dios, Dios los va a escuchar, porque sí, Dios responde a veces. Pero las personas que tienen ya el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que los va a fortalecer, que no van a necesitar de un pericazo
porque el Espíritu Santo está en ellos. No van a necesitar ni una copa de alcohol, ni un cigarro, ¿verdad? Sino que es el mismo Espíritu Santo. Y para eso son estas prédicas, para que cuando nos sobrevenga o vengan nuestras vidas la prueba, que Dios hace pruebas, para que vayamos subiendo de nivel en nivel. Miren, termino con esto. En el fútbol americano, yo he visto en los entrenamientos, o vi en una película, que a los futbolistas les ponen una valla y que tienen que empujar con fuerza, porque ellos tienen que moldear su cuerpo, agarrar fuerza en los hombros, porque en el fútbol americano es con el cuerpo con el que empuja. Viene el corredor y ¡paz! Y salen volando. Y les ponen vallas y empiezan a empujar. Y están haciendo su mayor esfuerzo, gritando, pujando, sudando, etcétera, etcétera. Y el entrenador no los va a meter al campo a jugar hasta que no hayan pasado la prueba de estar resistiendo, empujando, y hasta que lleguen al nivel, el entrenador no los mete a jugar. Porque tienen que pasar esa prueba de fuerza. Y ahí están los jugadores empujando las vallas, etcétera, etcétera. Y ahí están, reprueban y vuelven a empezar otra vez. Hay una película muy bonita cristiana sobre los jugadores de fútbol americano, que hay mucha ilusión de la palabra ahí. Y eso es lo que me ayudó a entender de que así es Dios. Dios empieza con las pruebas pequeñas. ¿Pasaste esta prueba? Va otra. ¿Pasaste esta? Entonces, si pasaste la primera, la segunda, tienes que pasar la tercera. Y si logras pasar la tercera, es por lógica que Dios sabe que si te ponen las pruebas, porque eso es lo que tiene Dios, Dios no va a probar a nadie más de lo que no pueda soportar. Dios te va a probar porque Él sabe hasta qué nivel vas a llevar o qué nivel vas a poder llegar. Y es ahí donde de pruebas en pruebas, que cuando al final viene la prueba final, la de oro, se le llama la prueba de fuego. Esa es la chipocluda. Esa es la que te va a titular como vencedor. Cuando llegues a ese punto, a la última prueba de fuego, entonces es que porque Dios ya se está viendo reflejado en ti. Es que porque de verdad eres un verdadero guerrero. Que lo que comenzaste cuando tu vida cristiana, o algo que comenzaste y no lo dejaste a medias, empezaste a estudiar esto, empezaste a aprender un instrumento, empezaste a llevar música, empezaste a estudiar para lo que sea, y tú no abortas, tú no abandonas, entonces cuando vas subiendo, Dios va contigo, Dios va contigo, Dios va contigo, y al final te da la victoria. Porque aún así, con tantos obstáculos, porque servirle a Cristo no es fácil, es mucho desgaste. A veces cuando empiezan a servir, ahorita los que sirven están light, están ahí, pero va a venir el día, si vamos creciendo, Cristo no viene, vamos creciendo, van a ir ya no pudiendo descansar en el día que les toca servir. Pero es ahí, para que llegue ese tiempo, van a estar tranquilamente relajados, porque desde el principio comenzaron a serle fiel a Dios, y el que es fiel en lo poquito, en ese servicio que tú haces mínimo, en lo mucho te pondrá, y así en todas las áreas. Pero si en lo poquito quieres rajar, quieres tirar la talla, ya no quieres, ya quiero renunciar, ya me aburrí, que no tengo mucho tiempo, que me siento muy cansado, que me siento esto, que la otra cosa, no dejes que otro pierda tu corona. Va a haber, nunca va a faltar que venga otro y que tome tu lugar. Por eso dice Apocalipsis, no
dejes que otro tome tu corona, tu recompensa. Yo te llamé, yo te escogí, es tuya. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de victoria. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Esta es la primera parte de esta serie. El cristiano y las pruebas de la vida. Padre, te damos gracias en tu palabra. Señor, gracias por esta primera parte, donde es tu palabra la que nos habla a qué fuimos llamados. Somos llamados a servirte, a vivir contigo. Señor, hemos entendido que hay que pagar un precio, que no es otra cosa más que resistir, soportar, aguantar. Pero en medio de las pruebas estás tú. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Yo soy tu escudo y tu fortaleza en las tribulaciones. Ningún arma forjada contra ti prosperará, sino condenarás toda lengua mentirosa que se levante contra ti en juicio. Esta es la salvación, mi salvación, dice Jehová. Por cuanto en mí has confiado, yo también te mostraré mi salvación. Te pondré sobre la peña, enderezaré tus pasos y seguirás caminando. Como el jinete que a veces abandona el caballo, viene su entrenador, lo levanta, lo para y lo vuelve a animar. Súbete al caballo y sigue la carrera. Así es Dios con nosotros. Nunca nos deja. Señor, es necesario, a veces es necesario que vengan estas pruebas, como vamos a comprender mejor. Y gracias que tú nos estás hablando en este tiempo, porque van a venir si es necesario. Y gracias porque nos estás advirtiendo, nos estás hablando antes, que no el hecho que porque vengan las pruebas nos has abandonado. No, al contrario, estás con nosotros y tú bien sabes que hay que purificar cosas de nuestras vidas para que te seamos más agradables y podamos desarrollarnos mucho más en la vida cristiana. Padre, te bendecimos en esta mañana porque tu palabra es la que nos alienta, nos anima. Hay que terminar la carrera, dice Pablo. Estamos ya terminando en la última fase. Ahora es cuando más hay que apretar, que acelerar los pasos para que nos llevemos la corona de victoria. Gracias, Padre Santo. A los que nos ven en las redes sociales, mira, si ha venido una prueba sobre tu vida que tú no entiendas, no comprendas por qué estás pasando esta situación. Dios está queriendo llamar tu atención si no lo has entendido. Es posible. Esa enfermedad, ese problema, Dios quiere llamar tu atención. ¿Por qué no te vuelves a Él? Tú podrás decir, yo tengo religión. Soy esto, soy aquello, tengo una religión. Mira, pero tal vez tengas religión, pero no tengas a Cristo. ¿Por qué no invitas a Jesús por primera vez a tu corazón? Si tú quieres invitar a Cristo por primera vez, lo único que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador, una pecadora. Y hoy Dios te otorga y extiende su mano para que vengas a Él y te arrepientas. Si tú quieres invitar a Jesús por primera vez, repite estas palabras conmigo. Ahí donde estás, a todas las personas que nos ven en este video,
Si tú quieres invitar a Cristo, no importa la religión que tengas, dile así estas palabras. Señor mío y Dios mío, gracias por hablarme a través de tu palabra hoy. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Padre, me arrepiento de mis pecados. Ten misericordia de mí. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por morir en mi lugar en esa cruz. Y gracias por regalarme la salvación que hoy la acepto por fe. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor Jesús, por salvarme en esta hora. Todo esto te lo pido en tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, Cristo ha entrado a tu vida, lo tienes que creer por fe. Es por fe y por gracia. Tus pecados han sido perdonados. Deja que Dios empiece a obrar en tu vida. Entrégale tu vida de lleno. Si estás en cama, en un hospital, postrado en una silla, mira, Dios puede aún así hacer el milagro. Están los milagros en la Biblia. Dios sigue haciendo milagros, pero se lleva a cabo a través de la fe. Comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis. Ahí donde estás, en esa cama, postrado, no sé en qué situación. Estés en una cárcel o estés ahí en una situación muy difícil. Agarra la Biblia. Comienza a leer de Mateo, Apocalipsis. Deja que Dios te hable. Y tú puedes empezar a hablar con Dios a través de la oración. Habla con Dios. Orar es platicar con Dios. Dile que tenga misericordia de ti en ese problema, en esa situación, que te ayude. Sé sincero, sé honesto, no hagas tranza, no digas mentira de ahora en adelante para que Dios te respalde. Y vas a ver que a su tiempo vas a ver la gloria de Dios. Mientras tanto, nos gustaría conocerte, que nos mandes un inbox, un comentario ahí en la transmisión. Si gustas venir a conocer las instalaciones, estamos abiertas, somos Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Vives en Tuxtla Gutiérrez? Puedes venir a congregarte si no tienes iglesia. Si estás en otra ciudad, otro país, busca una iglesia cristiana evangélica, la más cercana a tu casa. Pídele a Dios que te dé dirección. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.